Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a estudiar las fórmulas del movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado por analogía con las vistas anteriormente. Cuando me refiero por analogía, quiero decir que es muy fácil acordarse de la fórmula del movimiento circular uniforme y del circular uniformemente variado sabiendo la del movimiento rectilíneo uniforme y la del movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto que sabiendo una es sencillísimo obtener la otra. Veréis a lo que me refiero. Si aquí, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme había una fórmula, en el circular uniforme habría también una. Y si en el rectilíneo uniformemente variado o acelerado, como vosotros lo llaméis, hay tres, o dos, si habéis estudiado con vuestro profesor dos, aquí también habrá las mismas. Vamos a ver cuál es ese razonamiento que tenemos que hacer para acordarnos. Mira, ahora en el movimiento circular, ya sabéis de un vídeo anterior donde os he relacionado los radianes con el arco y el radio, y para saber lo que es un radián, ya sabéis que ahora en el movimiento circular lo que se recorre no son distancias lineales, sino que lo que se miden son ángulos barridos. Por lo tanto, cuando vosotros veáis aquí en la expresión del movimiento rectilíneo una X, que eso ya sabéis que es posición final, posición inicial, ahora se sustituye por una letra que puede ser un ángulo. Yo uso la phi, que es una letra griega, que significa ángulo final. Es decir, que la posición final se sustituye por un ángulo final. La posición inicial se sustituye por un ángulo inicial. Seguimos. Aquí se le pone un más. Y la velocidad en el movimiento circular uniforme ya no es una velocidad, esta velocidad es lineal, esta es la velocidad que surge de dividir, por ejemplo, un espacio entre un tiempo. Ahora no, ahora surge de dividir un ángulo barrido entre un tiempo. Luego ahora no podemos llamarlo igual, como una V se le usa otra letra que es diferente, que se llama W, que se llama velocidad angular. Ahora lo voy a poner por ahí. Y donde pone tiempo, tiempo. Bueno, pues esta que veis aquí es la fórmula del movimiento circular uniforme. Os recuerdo aquí en el margen derecho que es cada cosa. Por ejemplo, final, ángulo final, y aquí la unidad en que se mide. La unidad en que se mide en los ángulos ahora en el sistema internacional es el radián. De nuevo enlazo a ese vídeo que he dicho antes para que comprendáis mejor esta unidad y de dónde sale, ¿no? Pero bueno, aquí pongo la unidad radián, si el ángulo final es radián, el ángulo inicial también. La velocidad angular que se representa por una W, las unidades son radianes partido segundo, el tiempo en segundos, y si el problema nos pide, por ejemplo, ángulo barrido, quiero que sepáis que el ángulo barrido es lo que antiguamente se llamaba aquí incremento de X, que era el espacio recorrido. Pues ahora, en vez de ser espacio recorrido, es incremento de phi, se llama ángulo barrido. Como los ángulos ven radianes, él también lo irá. Veamos ahora cuáles son las fórmulas para el movimiento circular uniformemente variado. En el rectilíneo veíamos que una primera fórmula nos relacionaba la velocidad con la aceleración y el tiempo. Pues ahora vamos a ver. Como ahora ya la velocidad lineal ya no existe, se sustituye por la W. Como antes era final, ahora es final. Igual a, aquí vemos una velocidad inicial, ahora es velocidad angular inicial. ¿Veis qué sencillo? Antes había una aceleración, pues ahora va a haber otra aceleración, pero esta aceleración va a ser una aceleración angular. Por lo tanto, ahora la letra no puede ser tampoco una A, igual que antes no era una V, ¿no? Pues ahora la letra que se va a usar suele ser una alfa, que significa velocidad, aceleración angular. Y después viene el tiempo, que esa sí mantiene la misma letra. Luego esta es la primera fórmula para el movimiento circular uniformemente variado. Como hemos introducido una nueva magnitud, que es la aceleración angular, os la pongo aquí para que la repasemos. Aceleración angular alfa, recordadlo, y ahora su unidad, muy importante. Si antes la velocidad angular era en radianes segundo, la aceleración angular es como varía la velocidad angular por cada segundo. Es decir, que ahora sus unidades serían radianes segundo al cuadrado, ¿vale? Igual que antes eran metros segundo cuadrado, ahora son radianes segundo cuadrado. Continuamos con la deducción de la fórmula y ahora toca la segunda, la de la posición. Recordad que estas posiciones ahora ya se convierten en ángulos. Entonces esto sería phi final, este sería phi inicial, ahora le ponemos el más, esta velocidad ya no existe, sería una velocidad angular inicial, W, el tiempo sí mantiene su letra T, ¿veis que sencillito? Y sigue siendo igual, más un medio. Ahora,
La aceleración hemos dicho que ya se sustituye por alfa, esta que hemos puesto aquí, y el tiempo sigue siendo t al cuadrado. Luego la fórmula es la que veis aquí, que es muy similar a la del mRUV. Y vamos a terminar con la tercera expresión, que nos relaciona las velocidades, la aceleración y el espacio recorrido. En este caso sería ángulo barrido. Por lo tanto, velocidad final, ya no será velocidad final, será velocidad angular final, al cuadrado, menos velocidad inicial, ya sería velocidad angular inicial al cuadrado. Un igual, 2. A sería la aceleración angular, que hemos dicho que es ahora alfa, y incremento de x, ahora ya no son incrementos de x como he dicho, son incrementos de phi, ángulo barrido. Por lo tanto, habría que poner incremento de phi. Todos lo sabemos, todos tenemos aquí sus unidades, y estas serían las tres fórmulas para el movimiento circular uniformemente variado. Por último, chicos, no me resisto a que veamos la fórmula de la frecuencia y el periodo, pues son dos magnitudes que nos suelen pedir mucho en los problemas de movimiento circular uniforme, porque esto de periodo y frecuencia tiene sentido solamente para el movimiento circular uniforme, por eso he borrado el uniformemente variado. Bueno, pues quiero que sepáis simplemente lo que es, ¿no? El periodo es muy fácil, el periodo se representa por una T mayúscula, porque ahora no es tiempo, sí es el tiempo, pero es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Recordad que el movimiento circular es un giro alrededor de un punto donde pinchamos, por ejemplo, el compás. Entonces, cuando da una vuelta completa, recorre 360 grados, 2pi radianes, ¿vale? Porque ya sabéis que la analogía entre 360 grados y 2pi existe, pues precisamente es esa. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa y como tiempo se calcula en el sistema internacional en segundos. Pues bien, su fórmula, para que la sepáis, porque nos la piden muchos problemas, ya digo, es así. Periodo es igual raya de fracción, y como es un tiempo, el tiempo siempre es dividir, en este caso, el espacio entre la velocidad. Pero aquí no hay espacio recorrido, aquí es ángulo barrido. Y el ángulo barrido, cuando da una vuelta completa, es precisamente 2pi. Y la velocidad ahora no es v, es w. Por lo tanto, la expresión para calcular el periodo es 2pi partido w. ¿Vale? Y se mide en segundos. Aquí la dejo. La frecuencia. La frecuencia se representa por una f minúscula, como veis, y es un poquito diferente al periodo, pero están relacionados. ¿Por qué? Porque la frecuencia ya no es el tiempo, ya es el número de vueltas que da en un segundo. Lo repito, el número de vueltas que da en un segundo. Nosotros cogemos el cronómetro y decimos un segundo, y cuando pasa un segundo vemos cuántas vueltas da. A lo mejor da media, 3, 2, 7, ¿vale? ¿En qué unidades se mide? Ahora, como no es un tiempo, lo que es lo contrario, la inversa del tiempo, se mide en segundos a la menos 1, es decir, se mide en 1 partido segundo. Quiero decir que si nos sale, por ejemplo, un valor de 70, es 70, 1 partido segundo, o segundo elevado a menos 1, que sabéis que significa lo mismo, pero existe una unidad para representar el segundo a la menos 1, que es el hercio. Luego, cuando nosotros hablamos de hercio, estamos hablando de unidades de frecuencia. Pues la frecuencia es muy fácil de calcularla. Se puede calcular de dos formas. Como la frecuencia es la inversa del periodo, se puede calcular así. Sabiendo el periodo, podemos dividirlo al 1 y se calcula la frecuencia. Pero es que a su vez, el periodo también es la inversa de la frecuencia. Es decir, tan fácil, chicos, como si tenéis el periodo, podéis calcular la frecuencia, y si tenéis la frecuencia, podéis calcular el periodo. Eso siempre es una ventaja, ¿no? Pero además, la frecuencia tiene su propia fórmula, igual que tenía el periodo, puesto que como es la inversa de ella, ahora ya es w arriba y 2pi en el denominador. Y esta es la expresión, esta y todas las demás, de la frecuencia. Recordad que se mide en hercios. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy cortito, pero era necesario verlo porque en los problemas que vienen sucesivos de movimiento circular uniforme necesitamos conocer bien las ecuaciones que vamos a usar. Gracias por quedar hasta el final del vídeo. Suscribiros si aún no lo habéis hecho porque ya sabéis que es muy importante para mí. Os espero en el siguiente ansioso. Hasta la próxima. Chao.